Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Onda Radiactiva, de la mano de Junior Jiménez y su amigo Francis Castro. Y este es su podcast, nuestro podcast Onda Radiactiva. Onda Radiactiva. Dígame a ver, Junior. ¿Qué pasó, Francis? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Como que si tuviéramos mucho tiempo que no nos vemos. Sí, realmente. Qué vaina. O sea que yo no sé si será interesante o no, pero hoy no tenemos invitados. La dinámica habíamos explicado que sería los invitados los íbamos a alternar, ¿verdad? Entonces habrá un espacio dentro de este podcast para nosotros también socializar entre nosotros, ¿verdad? Porque a veces cuando hay visita uno tiene que manejarse, principalmente yo, lo reconozco. Por favor. Pero el día de hoy yo me siento como en mi casa. Hoy Junior va a tener que aguantarme, mandarme a callar. No, yo no te mandaré a callar, sino que me interrumpiré tu participación. Cuando me toque decir mis palabras obscenas, como dicen en el campo, Junior va a tener que intervenir, porque a veces yo me salgo del personaje. Yo no sé si entro al personaje o salgo del personaje. No, vives el personaje. Ah, bueno, vivo en el personaje, entonces... Vives el personaje. Ah, vivo el personaje. Vives el personaje. Entonces ahí no sé cómo va a ser el asunto. Pero antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría que para que no pase como ha pasado en los últimos 20 podcasts que hemos grabado, que a Junior se le olvida informarle a nuestro público, a nuestros amigos, que vamos a tener una sección. O sea, fíjense, este espacio está creado dentro de todo para el técnico radiólogo o el médico radiólogo o el médico en general, cualquier ámbito de la salud que sea, sienta que tiene un espacio para desarrollarse, para expresarse de cosas que pueden estar pasando dentro de los temas que nosotros hablamos. Entonces Junior se ha inventado un asunto ahí, un segmento que se va a llamar ¿cómo? Se llama, pues no es que se va a llamar. Ah, ya se llama, ya nosotros lo ya tú lo aprobamos, ya nosotros lo aprobamos. Okay. Porque lo conversamos y lo aprobamos, se llama Queja Radiactiva. ¿De qué se trata ese segmento, Francis? En el segmento Quejas Radiactivas, ustedes, la audiencia, los que nos siguen, los que se nutren de la información que nosotros compartimos por esta vía, pueden directamente comunicarse con algunos de nosotros, bien sea con Francis, bien sea conmigo, a través de un mensaje de WhatsApp, si ustedes lo desean, de forma escrita, o enviar una nota de voz. Y nosotros la ponemos aquí. Expresarse. Muy ¿De bien. qué forma? Estoy inconforme con X situación, tengo problemas por esta situación. Nosotros de manera muy amigable la compartiremos. Claro está, dentro del respeto. Del marco del respeto. Aunque Francis sea un poco expresivo, no le vamos a permitir tampoco que todos vengan a ser tan expresivos, porque entonces se nos va a convertir esto en un bochinche. Sí, pero tú no me vas a venir a controlar. No, tú eres... Si no, a tu vaina tú. Tú eres luz verde. Eso, yo estamos hablando con la audiencia, porque no sabemos con qué nos van a salir, muchachos. Sí, pero básicamente como dice Junior, la idea es tener un espacio donde expresarnos. Se le dará una breve intervención de 40 minutos, no mentira. No, mentira, no. 5 o 10 minutos. Vamos a tener 10 minutos específicamente para eso. Si los 10 minutos sobran, ok. O sea, dos, tres notas de voz. Te voy a poner un ejemplo. O sea, que si yo vengo ahora y tengo un chisme con un grupo allá, con los técnicos míos, soy el encargado y quiero decirle dos vainas, yo arranco para acá. No, tú me envías la nota de voz y yo la pongo aquí en vivo. Ahora, tenemos una queja del hospital X. No tienen que decir su nombre, si no quieren, puede ser anónimo. Ahora, si usted se siente con la suficiente valentía, mira, yo soy Junior Jiménez, trabajo en el hospital de San Quintín y tengo esta queja, pam. Pero también pudiera ser en el caso de que un técnico, qué sé yo, se haya formado por ahí alguna actualización en algún tema, vamos a decir en resonancia magnética, y quiere dar a conocer esas nuevas explicaciones, esas nuevas aplicaciones, pues tiene el espacio aquí de venir a hablar. Ah, sí, claro, nosotros lo podemos aceptar como invitado, pero ya el tema es puntual, o sea, como invitado al programa esa persona. Pero en el segmento Quejas Radiactivas ya solamente es única y exclusivamente para las quejas. A lo que me refiero es, por ejemplo, yo por ahí vi que ha mejorado, vamos a decir, un estudio, un protocolo X. Y yo me estoy quejando por los disparates que están haciendo los técnicos donde yo trabajo y yo creo que puede mejorar haciendo otra cosa. Yo puedo venir a alternar la queja porque yo no sé a quién le pueda servir de ayuda a ese nuevo conocimiento. Eso también puede ser una queja. Ah, bueno, aceptado. Y si donde yo trabajo, por ejemplo, no están cumpliendo con la norma en protección radiológica, yo puedo venir aquí a quejarme entonces. No, tú me envías la nota de voz. Ah, bueno.
Ay. Claro, porque es que no lo podemos aceptar a todos aquí, mi La hermano. idea es que vamos a tener un espacio que Junior se Se inventó llama que se llama quejas quejas radiactivas. radiactivas. Ok, bien. Entonces vamos al tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy, Francis? Hoy tenemos un tema muy interesante. Siempre voy a decir la misma muletilla y el mismo cliché, aunque el tema sea un disparate. Pero esa va a ser. Entonces, a mí me gusta mucho este tema que vamos a hablar hoy por la razón de que crea mucha polémica. Y no tanto por la polémica, realmente es interesante, es importante, Sí, pero crea polémica. y básicamente sí crea polémica por la razón de que hay frases que tenemos nosotros en la práctica diaria, en el trabajo, que yo le tengo mucho, o sea, me dan mucho pique a veces. Y es cuando a mí me saltan, por ejemplo, yo aprendí a hacerlo así. Otra. Yo tengo una que me encanta cuando me dicen, aquí se trabaja así. Aquí se trabaja así. Así fue que me enseñaron. O simple y llanamente me dicen, yo tengo 30 años, 20 años haciéndolo así y así es que me funciona. Pero mucha gente a veces no entiende de que existe el caso de gente que tiene 20 años haciendo algo y tiene 20 años haciéndolo mal. Lo tiene 20 años haciéndolo mal. Entonces yo soy de los que digo que algo que le agrega mucho a la sabiduría es desaprender para aprender. Y tú dirás, ¿cómo desaprender para aprender? Entender que hoy en día las cosas se hacen de una manera y tal vez en un tiempo prolongado, 10 años, 5 años, pues la cosa pueda cambiar. Y reconocer eso de que usted tiene un fallo, yo creo que eso es de sabios. Y no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso que ya tú tienes N cantidad de tiempo trabajando en tu centro, llego yo a trabajar nuevo. Tú conoces unos protocolos para realizar tus estudios, yo conozco otro protocolo para realizar mis estudios, pero esos dos protocolos los podemos unificar y podemos sacar un protocolo mucho mejor al que ya está. Pero a veces a muchos nos cuesta trabajar en equipo por el tema del ego. Hay un ego profesional el ego. que ahoga a veces esa parte que tú mencionas de trabajar en equipo. Yo soy el que más sé. O sea, yo sé, tú vas llegando, Francis, pero es que tú vas llegando. ¿Cómo me vas a enseñar tú a mí si tú acabas de llegar? Junior, como te dije ahorita, yo conozco gente que tiene 20 años haciendo algo y tiene 20 años haciéndolo mal. Entonces el tema que vamos a tocar hoy es sobre malas prácticas técnicas en radiología. Y fíjense que es interesante hablar de esta parte porque recuérdense que trabajar en radiodiagnóstico lo hace un poco complejo el hecho de que nosotros trabajamos de la mano de un personal multidisciplinario. O sea, trabajamos de la mano con una enfermera, un personal administrativo que puede ser una secretaria, puede ser un personal de facturación, hasta el personal de limpieza y aseo. También trabajamos de la mano con el médico radiólogo. ¿Y qué sucede? Que cualquier punto de estos que se vea afectado puede afectar tanto la calidad del servicio como la calidad del producto final, que es la imagen o el estudio el diagnóstico o el diagnóstico. Yo tuve una vez un profesor que me decía que una mala imagen no puede dar un buen diagnóstico. O sea, no hay forma de que un médico radiólogo usted haga un producto malo y él pueda dar un buen diagnóstico. Siempre tenemos que colaborar en realizar un trabajo lo mejor hecho posible. También sucede, Junior, de que en radiología, yo no sé si llamarle improvisaciones, pero se improvisa mucho, en el sentido de que a veces nosotros no entendemos que en radiología todo está escrito. O sea, a veces, qué sé yo, tú dirás, bueno, yo lo hago de esta manera porque de esta manera que me funciona, pero de manera particular me funciona a mí, pero posiblemente al médico radiólogo no le funcione. El hecho de que yo lo haga de esa manera porque eso le afecta a su trabajo. Entonces, si uno se encariña en hacer el trabajo lo más dentro del marco posible, cuando me refiero al marco es a lo que está estudiado, a lo que está demostrado. O sea, nada en radiología está inventado. Si usted le da la gana de inventarse una vaina, que luego usted le pregunta a alguien y usted no sabe cómo explicárselo, como me pasaba a mí en mi momento de aprendizaje, aunque uno siempre tenga aprendizaje, pero en mis primeras prácticas, yo parecía un niño de esos niños que tienen 2 o 3 años, que todo lo que preguntan es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que eso es importante, porque mientras tú más preguntas, más interrogantes se quitan de tu cabeza. Bueno, y esa es la forma rápida, precisa y eficaz de poder aprender. Bueno, pero la idea es que ese por qué que tú respondas a una persona que está aprendiendo tenga un criterio científico. Porque radiología no es una carrera, o sea, no es que usted está vendiendo plátano en el mercado y hasta eso tiene su ciencia. Hasta trabajar en un mercado o trabajos informales tienen su ciencia. O sea, que si usted se lo invente es porque usted le da la gana.
pero de que esté escrito ese criterio de calidad o ese criterio de trabajo o ese protocolo de trabajo, créame que lo está. Que usted no lo quiera buscar, son sus problemas. Entonces vamos a ver, Juno, vamos a hacerlo por partes. Pienso yo, ¿verdad? Para no empezar a hablar a loco, sino tener un orden. Porque radiodiagnóstico, que básicamente es lo que vamos a hablar, tiene diferentes áreas. Rayos X, tomografía, resonancia magnética, mamografía, medicina nuclear, bla, 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 bla. Y dentro de eso, vamos a empezar primero. ¿Por dónde tú crees que podemos empezar primero? Por radiodiagnóstico. Radiología, rayos X. Por rayos X. Vamos a empezar por la sala de rayos X, que dentro de lo que cabe se entiende que son los estudios más sencillos, pero es donde se cometen mayores errores. Ah, verdad, ahí es que ustedes se comen los mocos. Cometen mayores errores. En pensar de que rayos X es lo más simple, ¿no? Porque comienzan. No, lo que le mandaron a hacer fue una rayos X de tora. Entonces, abraza el chasis, abraza el buque. Ajá. Entonces, mira qué sucede. Algo interesante de que mucha gente dice, ¿qué rayos X es lo más fácil? No es lo más fácil. Si usted se busca un libro de criterios radiográficos o hasta un simple manual de bolsillo que anda por ahí, usted se va a encontrar que es como de este grueso. Y no es que usted se va a aprender todas las proyecciones o todos los criterios, pero mientras más usted domina, pues mucho mejor. ¿Y qué sucede? Que rayos X, en la mayoría de los casos, es la ventana hacia el diagnóstico más complejo o hacia lo más complejo que se puede llegar para diagnosticar una enfermedad. Porque todo el mundo entra básicamente por rayos X, o sea, una simple plaquita de tórax. Realmente esa es la base, para que tú puedas llegar a resonancia magnética, para que tú llegues a tomografía, con medios de contraste, angiotomografía, medicina nuclear, tú debes conocer la base de la radiología, que son los rayos X, las proyecciones más sencillas, o la terminología técnica básica. Pero ahí que pasa, como tú dices, que se comen los mocos. Porque entonces lo ven tan sencillo que no le dan seguimiento, no le prestan la suficiente atención y no se aprenden los protocolos como debe ser. Efectivamente. Entonces, ahí es donde comienza la falla. Y si estás comenzando la falla desde la sala de rayos X, que es donde están, entre comillas, los estudios más sencillos, en lo adelante te va a ir mucho peor. Eso es así. Entonces, vamos a ver, dentro de la práctica radiográfica, ¿cuáles son esos criterios? Así a grosso modo, que tú entiendes de calidad. De calidad. De calidad en la imagen, porque también podemos hablar de calidad en el servicio, que eso es otra cosa. No, eso es el día a día. Eso hay que llamarle la atención, no llamarle la atención, llamar la atención de todos los que forman los servicios de radiodiagnóstico en el sentido crítico y poderlos orientar a que la calidad de la atención es importante. Y sobre todo los centros privados. Si un centro privado no toma en cuenta la calidad de la atención en el servicio, no va a tener un buen público. Entonces ya eso es un tema aparte. Vamos a empezar con criterios de calidad. Por ejemplo, la colimación. Eso es un punto muy importante. Hay una proyección radiográfica. Hay una proyección radiográfica que yo la veo muy, muy a menudo. Incluso la estoy viendo desde que estoy en Venezuela, desde que trabajaba en Venezuela. Y es una proyección radiográfica que no está escrita en ningún libro. Se llama la muchachografía. La niñografía, como también le dicen. Bueno, ¿Qué es eso? Nosotros llamamos muchachografía. Es una muchachografía es un estudio radiológico mal hecho, claro está, de lo que está un dentro. Disparate. Un disparate. Vamos a decir al español de Francia, un disparate. Okay. Un estudio radiológico donde el médico especialista, sea cual sea su especialidad, te pide una rayos X de tórax, pero no, yo le voy a hacer abdomen y pelvis por si quieren ver otra cosa. O no, yo voy a abrir la colimación para evitar que se me corte la radiografía. ¿Pero qué se busca con colimar? O sea, explícale al que te esté escuchando, porque posiblemente alguien que no sea del área de radiología, pero que le interese el tema, te esté escuchando. A un paciente, porque el paciente también tiene derecho de exigir en su momento muchas de las cosas que vamos a hablar, que se hagan con calidad, ¿verdad? Sí, claro. La colimación, para ponérselo en una palabra llana, la colimación es la luz que sale del tubo de rayos X. O sea, yo restringir el haz de rayos X hasta la zona de interés. Delimitar la zona de interés, la zona anatómica de la cual el médico tiene interés en estudiar. Y eso me lo demuestra la luz. La luz que sale del tubo de rayos X. Entonces, pero de igual forma, yo ahí voy a optimizar mi rayo también. Porque si yo hago una colimación exageradamente abierta, estoy produciendo un haz de rayos X disperso y estoy perdiendo la concentración de ese rayo. De la energía. Y aparte de eso, irradio zonas
que no son de interés. Que no son de interés. O sea, entonces la muchachografía, la rayos X de tora. Entonces veo cráneo, veo abdomen, pero veo cuello, pelvis, claro, tórax, desde que abdomen, veo cráneo, extremidades. Señores, la muchachografía no está descrita en ningún libro. La muchachografía tenemos que sacárnoslas de la mente. Yo siempre digo en clase, hacer una radiografía o tirar una placa, que hay una diferencia, Bueno, hay una diferencia garrafal. entre tirar una placa y hacer una radiografía. Pero al momento de hacer una radiografía, es lo que se parece más a tirar una foto. ¿En qué sentido? Vamos desde el punto de la colimación para ir punto por punto. Cuando yo restringo el haz hasta la zona de interés, por ejemplo, el tórax, vamos a suponer que ese es mi luz de colimación, y yo ubico aquí la zona del tórax, aparte de que irradio menos o zonas que no son de interés diagnóstico en ese momento para esa proyección, además de lo que Junior también mencionaba, ocurre que, ¿en qué se parece en una foto? En que al yo restringir ese haz, yo mejoro la calidad o mejoro la resolución de la imagen. No va a ser lo mismo cuando usted se toma una foto, vamos a suponer, Junior y yo, y por ejemplo, nos paramos aquí en este set y tomamos una foto donde solamente se ve nuestra cara, que es lo que te interesa, a que tú hagas otra imagen desde la misma distancia, pero que se vea nada más, por ejemplo, un enfoque de la cara, el pie, el torso, el tronco, el torso, las extremidades y todo lo demás. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente la zona que yo enfoque con mayor precisión va a tener mejor calidad diagnóstica en el caso de rayos X o va a tener mejor resolución, no solamente desde el punto de vista de protección radiológica como estábamos hablando, sino también desde el punto de vista de la calidad. La colimación es importante. Sí, si te fuiste a la fotografía, fíjate que el tema también lo podemos llevar. La cámara fotográfica tiene un punto de enfoque. Efectivamente. Y por lo general nosotros colocamos el punto de enfoque, digo nosotros porque eventualmente hago fotografía de hobby, y hay un punto de enfoque. Por lo general, si nosotros queremos hacer una fotografía de una persona y queremos que quede de buena calidad, con buena resolución, el punto de enfoque va colocado en el ojo de esa persona para que por lo menos el rostro quede con una buena resolución, como tú dices. Pero entonces en radiodiagnóstico pasa lo mismo. Tú que sabes de fotos, te voy a decir, ¿dónde tú crees que la cara tuya o la mía, mi rostro, bello hermoso, se ve con mejor resolución? Si yo te tomo una foto 2x2 o si te tomo una foto del cuerpo entero. No, 2x2, evidentemente. Porque Entonces, voy a tener mayores detalles, más acercamiento y va a tener mejor calidad. Entonces, el médico radiólogo que va a ver el examen para hacer el reporte o ver la imagen necesita calidad en la imagen, necesita resolución. Incluso resolución en diagnóstico, en radiodiagnóstico está definido más o menos con lo que estamos hablando, que es un término llano para que se pueda entender. Pero además de eso, Junior, fíjense que cuando uno va a estudiar criterios radiográficos, la colimación también se resume en que cada estructura tiene puntos de referencia. Puntos de referencia. Y ese punto de referencia es lo que me va a ayudar a mí a reducir la zona de interés. Y además de eso, yo solamente enmarcarme en eso. Si, por ejemplo, hablamos de extremidades, vamos a suponer en una imagen de antebrazo, yo sé que los puntos de referencia van a ser desde por encima de la muñeca hasta por la, o sea, desde lo más distal hasta lo más proximal. La articulación más proximal que viene siendo la del codo y la más distal que viene siendo la de la muñeca. Entonces, mi punto de referencia van a ser eso y yo voy a tener un punto central donde voy a colocar el haz central de rayos X. Sí, en el caso de las extremidades o miembros superiores e inferiores, es un poquito o es un poco menos incidente, o sea, menos específico. Porque si tú vas a hacer un antebrazo, no te dice la especificación de dónde vas a tener el rayo central. Ahora, en una rayos X de tórax está escrito específicamente dónde va tu rayo central. Que viene siendo ubicado, va a encontrar literatura que dice en el T7, si es PA, otro dice T6, pero básicamente anda cerca. Pero también te lo da en centímetros, porque te dice 20 en hombres 20 centímetros también por el borde inferior desde la apófisis, la vértebra prominente. Vértebra prominente, 20 centímetros hacia abajo en varón, 18 centímetros de la vértebra prominente hacia abajo en mujeres. Esa vértebra prominente, para que se entienda más fácil, es ese huesito que usted se siente aquí, abajo del cuello. Esa es la vértebra prominente. ¿Cómo es que le dicen aquí en Santo Domingo? ¿Cómo que le dicen? Aquí, ¿Tú eres más dominicano que yo? No, aquí se hace como... ¿El huesito de la contentura? No, se hace como un montículo. Ah, bueno. Se hace como una... ¿Cómo
como un montículo. vamos a Exacto, como un huesito que sobresale, que es la vértebra. Aquí por eso tiene se un llama nombre, aquí vértebra tiene un nombre, prominente. pero como el de las palabras llanas, es Francis, entonces lo vamos a dejar pasar. Otro punto importante es el tema de el posicionamiento del paciente y también la posición del tubo. ¿Qué tú me puedes decir con referente a eso? Bien, si nos quedamos en la misma radiografía, vamos a ganar con la radiografía de tórax. El posicionamiento del paciente es sumamente importante debido a que si nosotros hacemos una rayos X de tórax en AP o en PA y estas dos proyecciones son netamente puras porque nosotros posicionamos de forma adecuada a este paciente al que le vamos a hacer la radiografía, la anatomía va a quedar extremadamente derecha, o sea, va a quedar simétrica. O sea, que no es lo mismo tú hacer el mismo tórax del mismo paciente en posterior anterior y anteroposterior. Eso es lo que No, tú me quieres no, decir. no, 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 no. No, me refiero es a la posición neta del paciente. Es decir, vámonos con una sola, vámonos con la proyección PA de tórax. Yo coloco al paciente, que el paciente me quede derecho, una PA pura, evitando que exista una rotación, Rotación. evitando que exista una rotación para que la anatomía no se modifique, o sea, que quede simétrica la radiografía. Si nos vamos en un punto anatómico bastante claro, nos podemos ir con las clavículas en la articulación esternoclavicular. Ellas deben quedar sumamente simétricas. Ahora, si hay una discreta rotación, puede incurrir o puede hacer que el médico tenga una pequeña confusión, dependiendo de lo que el médico esté buscando y el Y se diagnóstico que tenga el pudiera ocultar paciente. información incluso. Claro está, claro. Yo vuelvo con el ejemplo de la foto. Cuando ustedes se van a hacer un selfie, ¿verdad? Fíjate que muchas personas, cuando nos vamos a hacer un selfie, hay uno que se Los toma. gordos, los gordos. Sí. ¿Cómo se hacen las fotos los gordos o las gordas? No es como así, como de abajo Así, para arriba, de ¿verdad? arriba para abajo, de arriba para De abajo. abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Otros miramos hacia un lado, hacia la derecha y la izquierda. Pero lo que buscamos con eso es que al cambiar la posición de la cara, cambia obviamente la anatomía del rostro. O sea, se ve Claro. diferente. Se oculta la papada, los ojos se me ven más chiquitos, la frente se me ve más pequeña. Pasa igualito con rayos X. Al momento de hacer usted una radiografía antero-posterior de cráneo, por decir algo, Okay. yo necesito que tanto las estructuras del lado derecho como del lado izquierdo estén totalmente simétricas. Simétrica significa que la imagen se vean del mismo tamaño, de la misma forma. Si al momento de usted realizar la radiografía, y lo veremos también en tomografía, y lo veremos incluso también en procesos de hemodinamia en neuro y etcétera, si yo no coloco la cabeza totalmente sin rotación, como decía Junior, se puede alterar la anatomía o el tamaño de una de las dos partes, sea la izquierda o la derecha. Y fíjate que quizás siempre vamos a tener una persona que de una forma malintencionada va a decir, pero de eso es lo que ellos van a hablar, tan sencillo, tan básico. Y resulta que, como tú dices, hay personas o hay técnicos que tienen 20 años haciendo esas malas prácticas tan sencillas, las vienen haciendo mal. Sí, porque realmente a veces yo digo que no se miden las consecuencias. Muchos de nosotros tal vez trabajamos en un centro donde no se considera importante los criterios de calidad, pero ya se toma mucho en cuenta esa parte, porque miren qué sucede. Hay muchos centros que si nosotros estamos hablando aquí de rayos X, pero si usted no toma en cuenta muchos criterios de calidad, ya hay centros incluso que si el estudio queda mal y la culpa es del técnico, pues usted sabe que se le va a descontar. Entonces, en esos centros donde a uno le dan por el bolsillo, uno tiende a tener un poco más de delicadeza De dedicación. al hacer los estudios. Y hay veces, Francis, y pasa también en la universidad, porque no, mira, recomiéndame un profesor para inscribir X asignatura, porque el profesor X exige Pero a nadie le mucho, interesa aprender. O a exige veces no le mucho. interesa Entonces, aprender. lo que yo siempre les he comentado y les he explicado, les dije, mira, el profesor que tú encuentras que te exige demasiado es porque quiere dar lo mejor, o sea, que quiere que tú des lo mejor de sí, quiere que tú des esa milla extra y puedas sacarle el buen provecho a la asignatura. Y eso sucede también en las salas de rayos X, cuando tenemos un médico radiólogo bastante exigente, que por cierto, un saludo cordial a mi amigo el doctor Dulvis Borja. Dulvis Borja fue Un saludo para él. mi mentor en Hospital Privado de Rosario, en Cabimas, y era un médico bastante lineal. Y gracias a Dios no nos tocaban los bolsillos, pero él, mira, esta radiografía está mala, porque, o sea, dime qué ves tú ahí. Y el que no sabía lo que había hecho quedaba como frisado. Sí, porque también pasa que no solamente que te pelees por el bolsillo, también si te toca trabajar con un médico radiólogo exigente, ¿qué va a pasar si usted hace un disparate? Le va a devolver la imagen.
usted tiene que, cuando el paciente regrese a buscar los resultados, tener que repetirla, tener que esperar, o muchas veces usted tiene que salir hasta el parqueo, si le da el tiempo, a buscar ese paciente, porque el médico vio eso de manera instantánea por el PAX y te dijo a ti ese disparate. Entonces, evitando todo eso, son pequeñas cositas que luego se van volviendo grandes, lo mejor es trabajar con calidad. Pero aparte de eso, Juno, para no abundar más en esa parte, también está la distancia. La distancia focal. Entre el tubo, ¿verdad? Tubo de rayos X y receptor Y de el imagen. receptor de imagen. Pero también está objeto receptor. También está objeto receptor. Fíjense que al momento de usted hacer cualquier radiografía, todas tienen una distancia. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de la distancia focal? Tanto tubo receptor o el objeto receptor. Básicamente la resolución de la imagen. ¿Por qué? Ustedes, por ejemplo, en el caso de las extremidades, hay literatura que te dicen que la distancia entre el tubo y el receptor tiene que ser de 100 centímetros. A veces te lo dicen pulgadas, que anda por las 40, 42 pulgadas, más o menos. Pero entonces cambia cuando hablamos de radiografía de tórax, PA, incluso AP, exacto, del mismo tórax, del mismo paciente. Y tú dices, pero ¿por qué a 72 pulgadas en el caso de tórax PA o 180 centímetros o 1.8 metros, que es la misma vaina? No, lo que pasa es que cambia por la unidad de medida, pero al final la distancia va a estar igual. Entonces, en el caso del tórax PA, se ha demostrado científicamente que a donde la distancia, o sea, donde el corazón se asemeja, el corazón del paciente se asemeja más a la distancia real, o sea, la imagen. Tamaño real. Al tamaño real del paciente, es a esa distancia. O sea, que usted jugar con eso, lo único que puede provocar es un falso diagnóstico o un falso positivo. ¿Y qué sucede? Que recuérdense que el médico radiólogo no está ahí con usted para ver lo que usted está haciendo todos los días. O sea, que ¿en qué se va a basar el diagnóstico? En lo que usted le entregue. En el resultado que usted le entregue. Y si el resultado está mal, ¿cómo tú crees que la van a reportar bien? Yo tengo un compañero aquí en Romana que una vez me llamó asustado, alterado, preocupado, porque a su esposa le habían diagnosticado cardiomegalia. Y era una muchacha joven. Yo la conozco, o sea, con textura normal. Y me dice que le hicieron unos rayos X de tórax, que le diagnosticaron cardiomegalia, que ella nunca había sentido nada, que eso fue un protocolo para una cirugía, etcétera, etcétera. Adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Las rayos X era en PA. ¿O en AP? No, era en PA, okay. Postero anterior. Y el técnico la hizo en AP. En AP. O sea que, y tú dirás, pero ¿y cuál es la diferencia? Porque es el mismo paciente. Ahí es donde que se puso de frente al tubo y de espalda al tubo, la misma vaina. Ahí es donde vamos a la distancia objeto-receptor. Porque al tú alejar el corazón del receptor de imagen, magnifica la estructura. Y tú preguntarás, ¿y por qué? Porque mucha gente va a decir, ¿quién dijo eso y por qué? Por la sencilla razón de que los rayos X se parecen, o sea, se comportan de cierta manera muy parecido a la luz visible. Y el mejor ejemplo es el siguiente. Cuando ustedes, por ejemplo, enfocan con, por ejemplo, una luz cualquiera del teléfono, un foco, usted enfoca su mano hacia la pared. Fíjese que a medida que usted va alejando la mano de la pared y la va acercando al tubo, ¿qué va pasando con la sombra? ¿Cómo se ve? ¿Más grande o más pequeño? Va aumentando el tamaño de la sombra. La sombra aumenta de tamaño. Esa sombra, vamos a extrapolarlo al corazón del paciente o a lo que se ve en la radiografía. A medida que usted coloca el paciente de frente al tubo, el corazón, como está en la parte anterior, se va a alejar del receptor de imagen. Y al alejarse, entonces la sombra va a crecer y se va a ver más grande. ¿Y qué va a pasar? Que si, por ejemplo, ese paciente tiene su índice cardiotorácico cerca del borde de lo normal, al aumentar de tamaño, que dice la literatura que aumenta entre un 40, un 35, 40%, entonces el médico puede diagnosticar una falsa cardiomegalia, como pasó en ese caso. Discúlpame que te interrumpa, aunque hay parámetros que me indican a mí si la imagen fue AP o PA. Incluso es importante que si en caso de que usted no la pudo hacer AP, si usted no la pudo hacer PA y la va a hacer antero posterior, usted lo notifique la imagen y se lo coloque. La hice en AP para que el médico lo tome como referencia. Pero de igual forma, como es un programa abierto a que nos vea, nos escuche, no solamente los técnicos, no solamente el personal del área de la salud, sino el público en general, orientar y aconsejar a ese público, recomendarle a ese público que nos ve que también puedan tomar en cuenta el posicionamiento de ellos como pacientes al momento de hacerse una radiografía. Si usted se va a hacer una valoración cardiovascular, no es no es tan sencillo como que tome en cuenta cuando le van a hacer la radiografía, usted quede de espalda al tubo de rayos X. Para que entienda, por decir, no, toma en cuenta que te la tienen que hacer en PA y la persona como no sabe los términos,
queda un poco... Y yéndonos a otro aspecto importante dentro de los criterios de calidad de la imagen, háblame de la respiración. Tú sabes que yo me río mucho porque a veces yo tengo pasantes ahí en la práctica. Deja que me eche hacia atrás. Yo me río mucho porque a veces hay muchachos aprendiendo con uno y por lo menos en mi caso, yo trato siempre de que cuando voy a transmitir algún mensaje de aprendizaje sea basado en criterios científicos. A mí no me gusta inventar. ¿Por qué no me gusta inventar? Porque si, por ejemplo, uno de ustedes se anima algún día a rebatir o a debatir con nosotros, que el espacio está abierto para eso, yo lo hago bajo los criterios científicos, lo que está demostrado científicamente. Yo no ando inventándome disparate. Si usted lo hace, bueno, allá usted. Pero yo estudié una carrera profesional de grado que yo supongo que se sustentó bajo el conocimiento científico. Pero ¿qué sucede? Que a veces pasa que tú haces una simple radiografía de, vamos a suponer, de columna, vamos a ver, qué sé yo, torácica o lumbar, y ellos me escuchan antes de disparar. No respire. Ajá. No es que le digo tome aire. Ajá. Yo le digo no respire, respire. porque una cosa es tome aire y aguante, la otra cosa es no respire. Y a veces me preguntan que por qué. A mí me han preguntado muchas veces. Y dice, ¿pero y para qué? Si no es una rayos X de tora, ¿por qué tú le dices que aguanta la respiración? Y pasa lo mismo también en cervical, que yo le digo, no respire, no trague. No trague. Y me dice, pero ¿y para qué tú le dices que no trague? Porque eso es columna, que eso es una cervical que estamos haciendo. Entonces, en tu caso, ¿qué tú puedes decir sobre la respiración y la calidad de la imagen?